La llamada guerra de 10 días de Putin es ahora un desastre de 3 años. En lugar de hacer una gran entrada en Kiev, sus fuerzas apenas se mantienen. Ucrania respondió con más fuerza de lo que cualquiera esperaba. Particularmente lo que Putin esperaba. Occidente intervino con miles de millones en armas y ayuda. Las bajas rusas han superado las 800.000 y de alguna manera Ucrania incluso ha invadido territorio ruso. Este no era el plan. Putin pensaba que su ejército era imparable. Esperaba una victoria rápida y fácil. En cambio, está atrapado en una brutal guerra de desgaste sin fin a la vista. ¿Qué salió horriblemente mal? ¿Cómo colapsó la invasión rusa? Antes de que realmente comenzara, desglosemos todo, empezando por el momento en que la guerra de Putin se desmoronó. El mayor error de Putin durante su invasión inicial de 10 días fue la serie de suposiciones que hizo sobre Ucrania y su disposición a luchar. El líder ruso había insistido durante mucho tiempo en que rusos y ucranianos eran un solo pueblo, enmarcando a Ucrania como un país que había sido separada de manera indebida de Rusia durante el colapso de la Unión Soviética. En la mente de Putin, muchos en Ucrania ya eran prorrusos, y tenía un argumento. Ucrania era hogar de 8.334 millones de rusos étnicos y hablantes de ruso en 2001. Los rusos étnicos representaban poco más de un tercio de la población ucraniana en áreas clave como Donetsk y Luhansk. Lo que daba credibilidad, al menos para Putin, a la idea de que estas personas recibirían a Rusia con los brazos abiertos al momento de la invasión. Estas personas afines a Rusia compartirían el desagrado de Rusia hacia la hegemonía occidental, particularmente organizaciones como la OTAN y la Unión Europea. Tenían una afinidad por la cultura rusa, quizás incluso lucharían junto a Rusia. Cuando comenzó la operación militar especial, ahora sabemos que eso no ocurrió. Si acaso, la invasión de Putin solo creó una Ucrania más unida, incluso con los prorrusos que esperaba que lo recibieran, comenzando a volverse en su contra. Hubo señales que Putin debería haber captado. Por ejemplo, la anexión de Crimea por parte de Putin se llevó a cabo bajo el mismo razonamiento de que la demografía prorrusa en el sureste de Ucrania estaría feliz de convertirse en parte de la Federación Rusa. Una encuesta realizada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev encontró lo contrario. Esa encuesta se encuestó a residentes de 8 provincias del sureste de Ucrania, varias de las cuales están ahora bajo control ruso o en la línea del frente en 2025, y se encontró que el 70% estaba en contra de separarse de Ucrania. Solo el 15% quería separarse, y muchos de esos no deseaban separarse solo para convertirse en parte de Rusia, con un 45% diciendo que prefería la descentralización de Ucrania y más autonomía para su región. Putin no tenía el apoyo que creía tener, y solo ha empeorado para él en los 3 años desde que inició su operación militar especial. Una encuesta realizada por el Centro Resumekov encontró que el 94% de los ucranianos ahora expresa orgullo por su ciudadanía. Un masivo 71% dijo que vendría a la defensa de su país. Las actitudes hacia Rusia también cambiaron rápidamente, impulsadas por la guerra inicial de 10 días en 2019. Solo el 20% de los ucranianos dijo que se sentía negativamente hacia Rusia aproximadamente una semana antes de la invasión de Putin. El 34% de los ucranianos tenía una opinión positiva sobre Rusia. 3 meses después, ese número había caído al 2%, con un abrumador 92% afirmando que veían a Rusia negativamente. Esto incluía a un gran porcentaje de la población. Los rusos étnicos constituyen aproximadamente un tercio de la población de Ucrania, lo que nos muestra una cosa: las suposiciones de Putin sobre la población prorrusa de Ucrania estaban completamente equivocadas. También eran erróneas sus suposiciones de que los ucranianos comunes se volverían en contra de su presidente, Volodymyr Zelensky. Intentó enmarcar a Zelensky como un nazi, alimentando aún más su visión. Que los rusos y los ucranianos eran un solo pueblo esperando la reunificación. Todas estas suposiciones alimentaron el plan inicial de Putin de utilizar grupos infiltrados como el mencionado Wagner para eliminar el liderazgo de Ucrania y establecer un régimen prorruso en Kiev que la mayoría de los ucranianos recibiría con agrado. La enorme ventaja numérica de Rusia ni siquiera jugaría un papel directo. La mayor parte del ejército ruso serviría en roles de apoyo, tomando el control de las ciudades ucranianas una vez que se eliminara el liderazgo. Lo que Putin no tuvo en cuenta fue que Ucrania era una fuerza de combate mucho más fuerte de lo que él creía.
Para 2022, Ucrania había renovado sus defensas aéreas con ayuda occidental. Sus nuevas armas tenían mejor puntería y contaban con más misiles tierra-aire móviles. Ambos resultarían vitales para que la superioridad aérea de Rusia, al menos en papel, fuera casi irrelevante. Más tarde, Ucrania también formó un ejército territorial en enero de 2022. Muchas de sus fuerzas también habían estado combatiendo en la región de Donbas contra grupos prorrusos, con rotaciones regulares, lo que significaba que muchos en el ejército más pequeño de Ucrania tenían mucha experiencia que aportar. Todas estas mejoras en el ejército de Ucrania se harían evidentes durante los primeros 10 días del conflicto, cuando alrededor de 360.000 tropas rusas cruzaron la frontera. La superior experiencia de Ucrania le permitió contenerlas mientras Kiev trasladaba soldados a posiciones defensivas clave. Los soldados rusos, mucho menos organizados, lograron tomar Mariupol y asediar las ciudades de Sami, Kharkov y Gerson, pero en estas últimas 3 ciudades enfrentaron una resistencia mucho más fuerte de lo que anticiparon. Las tropas ucranianas en Sami y Kharkov lograron empujar a los rusos de tal manera que Putin perdió rápidamente esas ciudades. En cuanto a Gerson, sigue siendo una zona de guerra 3 años después. Rusia también logró acercarse a la capital de Ucrania, Kiev, pero los asesinatos planeados del liderazgo ucraniano por parte de grupos de fuerzas especiales mercenarias nunca ocurrieron y Rusia fue rápidamente rechazada. El punto es que Ucrania se defendió, sus suposiciones resultaron erróneas, y Putin se vio obligado a retirarse y reorganizarse. La guerra de 10 días se transformó en un conflicto de 3 años que vemos hoy, con Putin intentando utilizar tácticas de desgaste para agotar a Ucrania, mientras su enemigo cuenta con un masivo apoyo de Occidente. Al defenderse, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha sufrido más de 845.300 bajas en los 3 años desde que Putin inició su guerra. Alrededor de la mitad de esas bajas ocurrieron en 2024. Con el Kyiv Independent informando que Rusia perdió 427.000 de sus soldados solo en ese año, la tasa de bajas se aceleró durante la segunda mitad de 2024, cuando Putin comenzó a enviar más soldados a Donetsk. Para diciembre de 2024, Rusia estaba perdiendo soldados a una tasa de 1.585 por día, rompiendo el récord anterior de 1.523 por día establecido durante el mes anterior, la última semana de diciembre. La tasa diaria de baja subió aún más, alcanzando los 1.700 por día. ¿Cuál fue la tasa total de bajas para ese mes? 48.670. Según el Estado Mayor de Ucrania, Rusia al menos ha logrado hacer algunas ganancias. Con la estrategia de la picadora de carne que llevó a estas masivas bajas, el Instituto para el Estudio de la Guerra dice que estaba avanzando a través de Ucrania a un ritmo de 27.96 kilómetros cuadrados por día. En noviembre de 2024, en total, Rusia logró tomar 1.609 millas cuadradas del territorio ucraniano en 2024, llevándola al punto en que ahora controla aproximadamente el 20% del país. Aún así, esta es una tasa de bajas masiva, no ayudada por el hecho de que Putin ha dependido cada vez más de tácticas de olas humanas durante los 3 años desde que lanzó su invasión. Peor aún, mantener el 20% de Ucrania. Es apenas una mejora para Rusia, que anteriormente había controlado alrededor del 18% del país durante los 2 años anteriores. Las tácticas de olas humanas de Putin son necesarias, debido a la cantidad de equipo que Rusia ha perdido en los últimos 3 años. Pero llegaremos a eso en un momento. Este tampoco ha sido un año sin pérdidas para Ucrania, ni mucho menos. Como reveló Zelensky en diciembre de 2024, 43.000 soldados ucranianos han sido asesinados por la máquina de guerra rusa. Además, otros 370.000 soldados ucranianos han resultado heridos. Sin embargo, Zelensky fue rápido en señalar que muchos de esos soldados heridos han regresado al campo de batalla. Esto teniendo en cuenta que en nuestro ejército, aproximadamente el 50% de los heridos regresan al servicio. Y todas las lesiones son registradas, incluidas las menores y las repetidas. Y no olvidemos que logramos recuperar a 3.767 guerreros de la cautividad rusa, dijo al anunciar las cifras. Independientemente, son muchas las bajas y heridos en ambos lados, considerando que esto se suponía que iba a ser una guerra de 10 días. ¿Por qué son tan altas las tasas de bajas para Rusia? Las pérdidas de equipo del país tienen mucho que ver con ello.
En los últimos 3 años, Ucrania informa que Rusia ha perdido más de 9.900 tanques, 20.700 vehículos de combate blindados y alrededor de 22.700 unidades de artillería. También ha perdido más de 360 aviones, más de 24.000 drones y un sorprendente total de 28 barcos. Rusia incluso logró perder un submarino frente a un ejército ucraniano que apenas cuenta con una fuerza naval. Todas estas pérdidas demuestran la ineptitud de Putin. Tomemos como ejemplo la flota del Mar Negro de Rusia. Esa flota se suponía que utilizaría el Mar Negro como un intermediario, conectando la anexada Crimea con el sur de Ucrania. Ucrania afirma haber eliminado al menos 26 de los buques de esa flota, lo que representa aproximadamente un tercio de la fuerza naval desde el comienzo de la invasión de Putin. Rusia ni siquiera puede reabastecer su flota con nuevos barcos. Debido a que Turquía no permite que naveguen buques militares a través del estrecho del Bósforo, la situación es tan grave para Rusia que se ha visto obligada a prácticamente retirar la flota del Mar Negro a posiciones defensivas alrededor de Crimea, convirtiéndola en un factor casi irrelevante frente a Ucrania. Este es solo un ejemplo de cómo Putin ha fracasado en hacer valer la supuesta superioridad militar de Rusia contra Ucrania. Hay muchos otros. Por ejemplo, la Fuerza Aérea de Rusia supera en número a la de Ucrania. Sin embargo, aparte de unos pocos meses después de que la guerra de 10 días evolucionara a lo que vemos hoy, Rusia apenas ha utilizado sus aviones en Ucrania. ¿Por qué? Ha fallado constantemente en hacer valer su superioridad aérea. Durante esos primeros meses, Ucrania mostró una notable habilidad para derribar aviones rusos desde el inicio, dejando a Moscú temeroso de comprometer cualquiera de sus activos aéreos, especialmente sus modernos jets de combate Su-57, en el conflicto. La mayoría de los aviones de Rusia se han limitado a lanzar misiles y bombas guiadas sobre Ucrania desde detrás de las líneas del frente. Si bien esas bombas y misiles han causado mucho daño, este uso restringido también significa que los soldados rusos en el suelo prácticamente no tienen apoyo aéreo. Aparte de los drones, Rusia tampoco ha tenido mucho éxito con su equipo terrestre, como se puede ver por sus enormes pérdidas en tanques, vehículos blindados y artillería. Y la situación se complica aún más para Putin. Los fabricantes rusos no pueden mantener el ritmo de las pérdidas en los últimos 3 años. Putin ha transformado a Rusia en una economía de guerra. Sin embargo, incluso eso está llegando a sus límites. Rusia ha añadido 500.000 trabajadores a la producción de defensa desde el inicio de su invasión y está luchando por encontrar más. Cabe destacar que la producción de bombas guiadas y proyectiles de artillería ha alcanzado niveles históricos, con Rusia construyendo 3 millones de estos últimos por año para 2024. Hay muchas señales de tensión, incluso con su alta producción de proyectiles de artillería. Rusia se ha visto obligada a depender de Corea del Norte para obtener más suministros. Aproximadamente la mitad de sus proyectiles provienen de los camaradas norcoreanos, según Foreign Policy. En cuanto a la artillería y los tanques, el problema que enfrenta Rusia se reduce a los forjadores rotativos. Cada uno de estos forjadores es capaz de producir alrededor de 10 cañones para unidades de artillería y tanques por mes. Rusia tiene 2 de estos forjadores. Esto equivale a 20 nuevos barriles por mes, mientras Rusia pierde 220 unidades de artillería y alrededor de 100 tanques en el mismo periodo en Ucrania. Todos estos problemas se traducen en menos equipo ruso en el terreno. Y sin el apoyo aéreo y naval que Putin anticipaba tener, debe confiar en enviar oleadas humanas para desgastar las defensas de Ucrania, lo que explica las masivas tasas de bajas de Rusia. Eso debe significar que 3 años de guerra han reducido a los ejércitos de Ucrania y Rusia en comparación con lo que eran en 2022, ¿verdad? No, ambos países han incrementado sus fuerzas armadas en los últimos 3 años. A pesar de toda la muerte y destrucción, durante su aparición en el podcast de Lex Fridman en enero de 2025, Zelensky afirmó que su país ahora cuenta con 980.000 personal activo. El ejército ucraniano es el más grande de Europa, dijo Zelensky. En segundo lugar, después de Estados Unidos, Francia es 4 veces más pequeña. Rusia también ha aumentado considerablemente su número de personal, con Putin firmando un decreto en septiembre de 2024 que aumentó el personal militar combinado del país a 2.38 millones. Compara esos números con los soldados activos que cada uno tenía cuando Putin inició su guerra de 10 días. 900.000 para Rusia y alrededor de 190.000 para Ucrania, y verás cómo este conflicto ha cambiado en 3 años.
Ambos países son más grandes que nunca, militarmente hablando, pero ambos también han pagado el precio en personal. Debido a que la guerra de 10 días de Putin se convirtió en un conflicto de desgaste de 3 años, ¿qué más hemos visto en los 3 años desde que Rusia lanzó su operación militar especial? El auge de los drones. Los drones, ya sean aéreos, navales o terrestres, han cobrado protagonismo como las armas más destructivas en los arsenales de ambos países en los últimos 3 años. Ucrania los utiliza con gran efectividad para lanzar ataques contra objetivos en el interior del territorio ruso, siendo muchos de esos ataques enfocados en las capacidades de refinación de petróleo de Rusia. En julio de 2024, Ucrania había reducido la refinación de petróleo ruso en un 17%. Al cortar suministros clave para las fuerzas rusas en el frente, los drones han sido tan útiles para Ucrania que está enfocando millones de dólares en su producción. Para marzo de 2024, había llegado al punto de poder producir 150.000 drones mensualmente. Avanzando hasta octubre, era capaz de construir 4 millones anualmente, lo que equivale a más de 330.000 por mes. Rusia no se queda atrás. También ha utilizado drones, junto con sus ataques de misiles y bombas guiadas, para devastar ciudades ucranianas en los últimos 3 años. Putin afirma que Rusia tiene la intención de aumentar la producción y adquisición de drones casi 10 veces en 2024, lo que le daría una producción anual de 1.4 millones por año. Quien reaccione más rápido a estas demandas en el campo de batalla, gana. Putin declaró al referirse a la importancia de los drones en la guerra, y tiene razón. Rusia está detrás de Ucrania en ese aspecto, eso es algo que Putin nunca podría haber anticipado. Cuando lanzó su guerra de 10 días, los drones no deberían haber sido un factor, ya que se suponía que Ucrania se rendiría antes de poder ofrecer una verdadera resistencia. La guerra ha durado 3 años. Esto ha permitido a Ucrania demostrar cuán poderosos pueden ser los drones, algo que ha sido evidente desde el principio, cuando Rusia invadió inicialmente. Putin estaba tan seguro de la superioridad aérea de su país que dijo a sus tropas que asumieran que cualquier cosa que viesen en el aire era amigable. Ucrania aprovechó esto, utilizando drones Bayraktar para aniquilar columnas de tanques. Durante la invasión inicial, el uso de drones se intensificó más allá de lo que cualquiera esperaba desde entonces, y hay algo más que Putin no esperaba. Cuando comenzó la guerra, Ucrania entró en territorio ruso. La situación se ha vuelto tan mala para Rusia que Ucrania pudo aprovechar las defensas fronterizas debilitadas para lanzar una contrainvasión. En agosto de 2024, una de las principales líneas rojas de Putin fue cruzada sin repercusiones, ya que Ucrania tomó 93 asentamientos y alrededor de 450 millas cuadradas de territorio en aproximadamente 2 semanas. Rusia se vio obligada a luchar en su propio suelo. Putin se volvió tan desesperado que firmó un pacto de defensa cooperativa con Corea del Norte, que llevó alrededor de 12.000 soldados del país ingresando a Rusia para luchar en Kursk. A cambio, Rusia probablemente tuvo que ceder secretos militares además de gastar enormes cantidades de dinero en esos soldados. La estrategia parece estar funcionando. Rusia afirma haber recuperado el 63.2% del territorio de Kursk que perdió hasta el 17 de enero de 2025, pero así no era como Putin imaginaba su operación militar especial. Se suponía que sería un conflicto de 10 días. Lo que debía llevar a una fácil victoria rusa se ha convertido en una guerra de desgaste que ha costado a Rusia casi 850.000 soldados. Montones de equipo ruso yacen destrozados en el campo de batalla. Rusia ha sido contrainvadida. Y Putin se vio obligado a hacer un trato con el diablo de Corea del Norte solo para mantener a su país a flote. Solo queda una pregunta. ¿Qué sucederá a continuación? A medida que la guerra en Ucrania avanza hacia 2025, comienzan a surgir conversaciones de paz, gracias a que Donald Trump recupera la presidencia de Estados Unidos a través de la cual espera impulsar un plan de paz que termine la guerra. Probablemente haya otros involucrados. Por su parte, Zelensky ha afirmado que está dispuesto a negociar algún tipo de paz ahora, especialmente ya que Ucrania aún mantiene territorio en Kursk que puede usar como moneda de cambio. Sin embargo, todavía quiere la membresía de la OTAN. Si el presidente de Ucrania está realmente abierto a conversaciones de paz o solo lo dice para contar con el apoyo de Trump, sigue siendo una incógnita. Sin embargo, probablemente haya otros. Por su parte, Zelensky ha afirmado que está dispuesto a negociar algún tipo de paz ahora, especialmente ya que Ucrania aún mantiene territorio en Kursk que puede usar como moneda de cambio.
Sin embargo, aún desea la membresía en la OTAN. Si el presidente de Ucrania está realmente abierto a negociaciones de paz o solo lo dice para obtener el apoyo de Trump, está por verse. Sin embargo, es posible que esas conversaciones nunca ocurran. Putin aparentemente se siente confiado en que la guerra de desgaste que ha creado causará tanto daño a Ucrania que la victoria rusa es inevitable. Así, según el Atlantic Council, que señala que las propias pérdidas significativas de Ucrania han privado a múltiples unidades del ejército de sus miembros más experimentados. Ucrania también enfrenta niveles récord de deserción y una crisis de mano de obra. Al igual que Rusia, la apuesta de Putin es que su país, que tiene muchos más habitantes disponibles, puede manejar estas crisis mejor que Ucrania. Si está dispuesto a aceptar esa apuesta, Putin continuará la guerra de desgaste sin importar las llamadas a la paz de Trump y Zelensky. Esto podría significar que Rusia vería su tasa de baja superar el 1.000.000 una vez que la guerra entre en su cuarto año. Con poco plan para mejorar el sector de fabricación bélica en dificultades de Rusia en el proceso, parecen haber dos posibles resultados, una paz posiblemente mediada por Donald Trump. Eso dejaría a Putin humillado al no lograr todo lo que quería de la guerra de 10 días que se convirtió en una batalla de desgaste de 3 años, o Putin sigue haciendo lo que está haciendo ahora, esperando que Ucrania agote sus suministros antes que Rusia. ¿Qué crees que sucederá y qué opinas sobre el estado de la invasión de 10 días de Putin a medida que la guerra en Ucrania entra en su cuarto año calendario? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios, y gracias por ver el video.